en directo. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy bien, Ramón, ¿qué tal estás? Muy bien, nada, aquí encantado de tenerte por aquí, que sé que estás muy liado, pero bueno, se agradece que siempre le hagas un hueco a este canal, a la gente le encantan las charlas que tengo contigo. Un placer para mí siempre estar contigo, Ramón. La verdad es que es bastante oportuno, ¿no? La información que sacáis desde Libertad Digital ayer por la noche. Bueno, ya sabes, los conspiranoicos no dirán, claro, como el Madrid no ha ganado, entonces tienen que salir temas del caso Negreira. Si tú Ya lo decidieses han dicho, eh, ya lo han dicho, sí. investigar solo cuando el Madrid no gana partidos, como si no hubiese sacado noticias, si no todas las semanas, cada 2 semanas, ¿no? Ujú. Es tremendo, pero bueno, es especialmente oportuno, digo, porque claro, lo que ocurre ahora, como decías en Twitter, puede tener su explicación en lo que ocurrió en el pasado y sigue ocurriendo en el presente porque no se han depurado por ningún tipo de responsabilidad de momento, ¿no? Y bueno, creo que siempre el tema Negreira para mí siempre tiene que estar de máxima actualidad. Quería que nos comentases, bueno, qué es lo último que has sacado en Libertad Digital. Creo que van a venir más cosas, por lo que me dices, porque sigues investigando y hay alguna cosa más que publicar. Ya nos darás alguna pista si puedes al final de la charla. Pero bueno, es una información que me parece muy relevante porque de nuevo, bueno, se vuelve a desmentir que la figura de Negreira fuera como una especie de florero, ¿no? O un hombre en la sombra, como decía Medina Cantalejo. Explícanos. Pues sí, Ramón, es la declaración como testigo de Raúl Masó, que es pues ahora mismo un cargo de la Federación Española de Fútbol, que hasta el año 2018 pues era nada más y nada menos que el secretario general del CTA. Es decir, Raúl Masó ha vivido desde dentro todo con José María Enríquez Negreira, Sánchez Arminio, y sabe perfectamente de lo que habla y además, pues digamos que como sigue en la federación, no es sospechoso de decir que es una persona, digamos, contraria a los intereses del CTA o de la federación porque él sigue trabajando para la Es federación. importante Con lo eso, ¿eh? cual, claro, eso es importante porque yo creo que le da todavía más relevancia a lo que cuenta como testigo ante la Guardia Civil el pasado mes de octubre, después de que se efectuara por parte de los agentes ese registro en la sede del CTA. Y yo lo que publicamos, Ramón, lo he bautizado un poco como los 3 chiringuitos de Negreira. Y ahora me voy a explicar por qué digo los 3 chiringuitos de Negreira. La declaración de Raúl Masó habla de los 3. El primero de ellos, pues el chiringuito que tenía Negreira de influencia y de poder. En esa declaración Raúl Masó lo que dice a los agentes de la Guardia Civil es que Negreira revisaba las notas, las evaluaciones de los informes arbitrales, el que no pinta nada, el que es un florero, el que pasa por ahí, pues fíjate tú por dónde, como una persona nada sospechosa como el que fuera secretario general del CTA, dice que Negreira revisaba las notas. Es decir, él veía los informes que hacían los informadores de cada colegiado al final de los partidos y bueno, pues luego él, bajo su criterio, pues hacía esas revisiones de notas que luego ya el colofón final venía con el famoso índice corrector de final de año, ¿no? De final de temporada, en el cual directamente pues ya subían y descendían a los árbitros que les diera la gana, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Este es el primer chiringuito al cual hace mención pues Raúl Masó en su declaración. El segundo chiringuito, que también me parece interesante, es en el que desvela Raúl Masó que Enrique Negreira pues se dedicaba a vender carpetas arbitrales, pin, llaveros y bolígrafos al CTA, y no solo al CTA, al Comité Nacional, sino también a los comités interterritoriales. Esto ya aparecía en el sumario, pero Raúl Masó ya da más detalles y la verdad es que es curioso, ¿no? Porque digamos que tenía un negocio paralelo. Enrique Negreira, el que no pinta nada, el que no tiene influencia ni poder, pues resulta que utilizaba su posición como vicepresidente del CTA para encima, a través de sus empresas, lucrarse vendiendo pues cosas, en fin, carpetas, bolis, o sea, llaveros. O sea, este hombre intentaba sacar dinero como fuera, ¿no? O sea, con estos objetos, ¿no? Te da buena cuenta el perfil del personaje, claro. Exactamente, hasta ese punto, ¿no, Ramón? Vendiendo pin y llaveros al CTA, o sea, me parece hasta cutre, ¿no? Estar ahí haciendo ese negocio paralelo para rascar pasta, ¿no? Al CTA. Y luego el tercer chiringuito de Enrique Negreira, que claro, es el chiringuito que tenía a través de su hijo, a través de Javier Enríquez,
de esos coaching deportivos, y Raúl Masó lo que dice en su declaración es que obviamente se cogió a Javier Enríquez única y exclusivamente porque era el hijo de Negreira, que fue una elección completamente a dedo y que ahí ni hubo concurso, ni hubo debate ninguno, que llegó Negreira y dijo, mire, mi hijo se dedica al coaching deportivo, hay que cogerle. Y así fue en el CTA y cogieron a Javier Enríquez para que montara pues ese tercer chiringuito de Negreira dentro del CTA. Es que fíjate, ¿no? Esos 3 chiringuitos que comentas, creo que dan muy buenas pistas de lo que tenemos entre manos o de los perfiles, ¿no? De los personajes, ¿no? Punto primero, como bien dices, esta persona, Raúl Masó, no es alguien que ha sido expulsado del sistema, ¿vale? Porque podríamos decir que Estrada Fernández ha sido expulsado del sistema, podríamos decir que Mateo Laoz está siendo expulsado del sistema. Aquí no, aquí está hablando una persona que todavía está en el sistema, que estuvo hasta 2018 en el CTA, con un puesto de mucha relevancia, de mucho conocimiento, y que está todavía en la federación. Por lo tanto, ojo, aquí no hay una vendetta personal, o nadie podría interpretar que hay una vendetta personal. Yo no creo que la haya, en los otros casos tampoco, pero aquí no se puede interpretar de esa manera. Y claro, los 3 chiringuitos. El primero, el tema de las puntuaciones. Básicamente lo que está haciendo Raúl Masó es confirmar la declaración de Negreira. Negreira ante Hacienda explica perfectamente que él se reunía con algún otro vicepresidente y que iban revisando las notas y que con eso pues decidían la carrera de los árbitros para arriba, para abajo, ascenso, descenso, internacionalidad y todo esto. Esto evidentemente es el punto sobre el que más está atacando el juez Aguirre en su investigación, porque es a lo que se está refiriendo como corrupción sistémica. Es decir, no hace falta aquí comprar un partido o un árbitro en concreto, sino que tú lo que estás haciendo es condicionar todo el sistema porque tienes al que decide la carrera de los árbitros. Es que este punto es fundamental. ¿Cuándo hace las declaraciones Raúl Masó? Pues en octubre, En octubre de 2023. Efectivamente, justo pues unas semanas después, creo recordar que el registro del CTA no sé si fue el 28 de septiembre y esto sería pues aproximadamente a las 2 semanas de ese registro, porque obviamente se encuentran documentos, Ramón, en ese registro interesantes e importantes. Claro. Y además también no se encuentran documentos, porque claro. Aquí estamos hablando de 2 cosas muy importantes, ¿no? Que además publicábamos en Libertad Digital también hace unos días, que decía Rubinos Pérez, que cuando él llegó, pues que no estaban los informes arbitrales desde 2018 hacia atrás. A mí esto me parece un escandalazo, Ramón. O sea, ¿cómo se puede consentir que una persona que ha estado en el CTA, que lleva ya muchos años metido, ya no, ahora es adjunto a la presidencia, Rubinos Pérez, pero antes tenía otros puestos dentro del CTA. Y él dice que en el 2018 que se metió Sánchez Arminio en una habitación a destruir documentos y él, siendo testigo de eso en el 2018, no lo cuenta hasta 5 años después cuando entran los agentes de la Guardia Civil a la sede del CTA. Pues a mí esto me parece un escándalo mayúsculo, un presunto encubrimiento, porque tendría que dar explicaciones el señor Rubinos Pérez por qué no lo denunció la Guardia Civil. Y a mí me parece que lo que se trata aquí es intentar echar el marrón al muerto, así de crudo. Quieren pasarle todo el marrón a Sánchez Arminio, ¿no? Y desde luego se refugian en eso para decir que no hay documentos arbitrales desde antes del 2018. Y yo cada vez tengo más, no sé si intuición o información de que hay una gran desconfianza por parte de los investigadores hacia el CTA de Medina Cantalejo, claro, hacia su participación, o mejor dicho, no participación en la investigación. Y esto pues no deja de crear todavía más sospechas, ¿no? Más sospechas. Claro, es que muchas veces no es lo que te encuentras, sino lo que dejas de encontrarte que debería estar y que por lo tanto, bueno, accusatio no petita, excusatio no petita, accusatio manifiesta, ¿no? Se suele decir. Claro, los otros 2 chiringuitos que comentas también te dan pistas, ¿no? Porque si Negreira era un tipo sin muchos escrúpulos que era capaz de vender hasta pines ahí, a pesar de ser una figura representativa, una figura en teoría que debería, que inspiraba respeto, ¿no? En los árbitros, nos lo han confirmado exárbitros de la época. Bueno, sí, si digamos que tenía los pocos escrúpulos de ponerse a hacer ese tipo de comercio, ¿no? Y si además tenía el poder y la capacidad de enchufar a su hijo, claro, ¿cómo negarle esa capacidad de influencia para otras cosas? O sea, si enchufas a tu hijo, es que no eres un hombre en la sombra, es que no eres eso, una figura decorativa, ¿no? Como nos ha dado a entender Medina Cantalejo. Y seguramente tanto insistió Medina Cantalejo en esa versión
que, bueno, pues que los investigadores, como dices tú, ¿no? Por intuición y por información, pues levanta esas sospechas, el decir, oye, ¿por qué niegas lo evidente? Pues si lo evidente todos lo vemos. En próximos días, Ramón, vamos a sacar información al respecto, ¿no? Sobre esa desconfianza, por así llamarlo, de los investigadores hacia el CTA actual que preside Medina Cantalejo. Y si también te puedo avanzar que si es importante las cosas que no aparecieron, también han aparecido cosas importantes y que posiblemente en pocas horas vayamos a desvelar en Libertad Digital, y yo creo que es importante, ¿no? Porque parece que como hay otros temas ahora mismo en el panorama nacional, pues la gente se olvida del caso Negreira, ¿no? Y todavía hay mucho que decir en el caso Negreira, todavía hay muchas novedades y que es interesante seguir, por supuesto, informando sobre ello y, bueno, pidiendo explicaciones y que se haga justicia, ¿no? Con este tema. Fíjate, ¿no? Ya Miguel Ángel se ha adelantado a mi pregunta de qué estaba, digamos, trabajando, en qué estaba. Bueno, pues esperaremos, ¿no? Seguro a que publiques, ¿no? Esos documentos que pueden también arrojar más luz, ¿no? Más pistas sobre este tema, que por supuesto, pues es un compromiso de los que queremos informar o informarnos, ¿no? Sobre él, pues el estar delante, porque no es el caso Negreira, es el caso del fútbol español. O sea, es de una gran industria dentro también del Estado español, ¿no? Porque en Libertad Digital tenéis una visión global, no solo, obviamente os dedicáis al deporte, os dedicáis también, ¿no? Pues, lógicamente, pues a temas políticos, a temas más relevantes, y este tema, por supuesto, que influye, ¿no? En el Estado español. Ya por ir rematando, la declaración de Negreira se retrasa el día 18 de marzo, creo que es la segunda vez que se retrasa, pero ya parece que no se retrasará más, que será el 18 de marzo. A mí, te lo dije en su día, Ramón, ¿te acuerdas cuando lo hablamos por primera vez y se supo, ¿no? Esa declaración? Yo no tengo ninguna esperanza. eh, de 0 a 100 te diría 0 o 1 como mucho, de que esa declaración vaya a tener algún tipo de interés, de consecuencia, yo no espero nada de esa declaración. Yo creo que lo importante, ya lo ha dicho Enrique Negreira, se le escapó ante Hacienda. Es verdad que no es lo mismo, no tiene el mismo peso haber dicho una cosa ante Hacienda que en sede judicial, pero desde luego ya simplemente por sentido común, tener dos dedos de frente, pues el abogado le recomendará que se calle la boca, porque cualquier cosa que se le pueda escapar le puede meter todavía en más problemas de los que tiene, ¿no? Con lo cual, yo entiendo que mediáticamente pues nos interesa mucho, ¿no? Ver la llegada de Enrique Negreira, tal, no sé qué, pero yo, salvo sorpresa mayúscula, creo que esa declaración nos va a deparar poco, y yo lo que sí tengo esperanza pues es en el trabajo de la Guardia Civil, que sigue efectuando a lo Bajini, como dicen tanto ahora, ¿no? A lo Bajini, en silencio. Ellos siguen como unas hormiguitas recopilando indicios, documentos, siguen haciendo investigaciones, todo ello liderado por el juez Joaquín Aguirre, y yo creo que ahí es donde va a seguir, obviamente, saliendo chicha de esa declaración de Negreira. No tengo yo muchas esperanzas, la verdad. No, es que normalmente en un caso de estos, lo que diga uno de los investigados suele ser poco relevante, salvo en aquellos casos donde a lo mejor puedes llegar a un acuerdo con él, ¿no? Y que tire de Eso la es. manta, pero claro, es que aquí es uno de los es el investigado principal, seguramente, ¿no? Entonces, es difícil esperar grandes avances por ahí. Sí que entiendo que, bueno, que como dices tú, la Guardia Civil sigue investigando junto con el juez con el juez Aguirre, que puede haber novedades en los autos, ¿no? No sé si antes de la declaración de Negreira, pero seguro, si no, a posteriori. Y, y ya un último tema, ¿no? Miguel Ángel, casi una opinión personal te pediría. En este punto del procedimiento, estamos a 4 de marzo, no eres adivino, evidentemente, ni eres juez tampoco, ni jurado, quiero decir, eres un periodista que está investigando el tema. ¿Tú tienes, como opinión personal, la sensación de que esto va a tener consecuencias para el Barcelona, para el CTA? ¿O compartes, digamos, ¿no? Bueno, pues, cierto escepticismo que tiene la gente que a lo mejor está más alejada de la investigación, ¿no? Que a lo mejor no tiene fuentes, ¿no? Que le van informando y tal, sobre que esto se va a quedar en nada. A ver, yo tengo la esperanza de que esto tenga algún tipo de consecuencia, porque lo merecemos los ciudadanos, lo merece el fútbol español, y esto desde luego no puede pasar a la historia con una impunidad, ¿no? O sea, yo creo que algo tiene que tener de consecuencia.
No te voy a decir que vaya a haber un castigo ejemplar, porque el Fútbol Club Barcelona es un club muy importante, obviamente, en España y en Europa, etcétera, pero desde luego ya hay suficientes indicios delictivos, ¿no? Esta cantinela que dicen muchos de forma interesada, no hay pruebas, no hay pruebas. ¿Cómo que no hay pruebas? Oiga, o sea, ustedes han leído el sumario, ustedes han visto las Claro, facturas, han visto los ingresos en las cuentas de los Negreira, ¿cómo que no hay pruebas? Es que, claro, no sé, es que ya no sé cómo explicarlo, ¿no? Esta gente, claro. es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, pruebas hay de sobra de esos delitos que se están investigando. ¿Cuál va a ser la gravedad o, digamos, de esa pena que pueda conllevar? Pues eso yo ya sí soy más escéptico de que vaya a haber un castigo ejemplar contra el Fútbol Club Barcelona y tal, pero desde luego por esto alguien tendrá que pagar. O sea, esto no puede pasar a la historia como un escandalazo que pase sin más, ¿no? Yo creo que tiene que tener algún tipo de consecuencia penal y que la tendrá, quizá no la que alguna gente desearía, ¿no? Más grave, más fuerte, pero yo creo que algo sí, o sea, yo creo que algo va a tener consecuencia. Por supuesto, tiene que llegar a juicio sí o sí. Luego ya veremos las penas, las condenas, los recursos, cuando la sentencia sea firme, ya hablamos de años y años después, pero desde luego esto haya suficiente material, indicios delictivos para que esto vaya a un juicio oral y, por supuesto, se sienten en el banquillo muchos. No olvidemos que más allá de lo que decida la justicia española, si hay una condena por corrupción deportiva, hay otros organismos que sí que pueden tomar medidas, ¿eh? Más allá del prestigio del Barcelona, que se vería castigado, más allá de los acuerdos que pueda tener de financiación por el estadio, de sponsors que se podrían, ¿no? Ver Sí. bastante afectados, es que la UEFA y la FIFA pueden tomar medidas a partir de esa sentencia. Por lo tanto, a lo mejor no es España la que digamos toma las medidas pues más ejemplificantes, pero a lo mejor desde fuera sí que se corrige eso. Pues Sí, oye, Miguel de acuerdo. Ángel, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí de nuevo una vez más y nada, vamos estando en contacto y estaré atento esta tarde noche, que es cuando sueles publicar tú las exclusivas. ¿Vale? Muy bien, Ramón. Perfecto. Estamos hablando como siempre en contacto. Un fuerte abrazo. Hasta Un luego. abrazo, Ramón. Hasta luego.